Bueno chicos, ya falta muy poco, de hecho creo que solo unas horas para el estreno de la nueva película de Superman, así que para hacer polémica se me ocurrió que es el momento de rankear a todos los actores que han sido Superman en el live action de manera oficial, descontando simples cameos cortos y largos, cosa extremadamente difícil. Creo que ese es uno de los videos que más me ha costado hacer de alguna manera en que los casi 10 años que tengo diciéndole estupideces a un micrófono en mi cuarto, ya que aunque son muchos menos, por ejemplo, que los Supermanes, bueno, está el hecho de que sus proyectos se alargan, muchos han subido de poder, algunos se nerfean, técnicamente hay actores que fueron Superman en 2 universos y cosas así. Así que decidí hacer una especie de media del momento de más poder al de más debilidad de cada uno y ver cuál creo que sería el más poderoso, aunque honestamente aquí sí tengo muchas dudas, pero bueno, vayamos al video, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. Remember who you are. Tell me who you Ok, y empecemos con uno de los más olvidados. De hecho, estoy seguro que incluso los que tienen edad para haber visto la serie no la recuerdan o directamente no la vieron. Dean Cain fue Superman en Clark y Lois, las nuevas aventuras de Superman allá de los años 90, una serie cómica y que de hecho se hizo con muy poco presupuesto. ¿Tú piensas que las primeras temporadas de Smallville se veían chafísimas y tenías que usar la imaginación? Tenías razón, pero créeme, esto se veía bastante peor y este es el motivo por el cual siento que este Superman es patético, ya que aún para la época, bueno, no pudieron darle proezas de fuerza o velocidad muy destacables. De hecho, proporcionalmente, Alin y Rip se lucieron un poco más. Prácticamente no utiliza sus poderes alternos. Este Superman es tan estúpido que no puede ni apagar un simple incendio a mitad de la calle. Y no es metáfora, eso literalmente pasó. Recuerdo haberle visto unas tremendas humillaciones que bueno, incluso en la crisis en Tierras Infinitas de CW, él muere a manos de Alan Harper y miren, honestamente hay muy poco que decir de él. Sí, combatió a algunos aliens y metas, pero siempre hacía mucho el ridículo. Era poco las cosas que veíamos de sus poderes. Entiendo que era una comedia, pero miren, no me imagino a Dean Cain enfrentándose a nada fuera de su mundo. Y noveno puesto de la lista. Remember who you are. Tell me who you Y ahora vamos con el primer Superman. Miren, en defensa de Kirk Alyn, el señor estaba mamadísimo. Él era físico-culturista y de hecho le tuvo mucho cariño a Superman. Apareció en convenciones, en cameos y demás hasta los 80 años y diablos a su edad haber tenido ese físico. Señor, páseme su dieta y su rutina del gimnasio y le prometo que la hago. Sin embargo, desde luego que tenía muchas limitaciones técnicas. De hecho, él no volaba, solo usaban un muñeco porque ni siquiera tenían efectos suficientes. Desde luego, la serie a su manera se las ingeniaba para demostrar que era súper fuerte. Su Superman sí detuvo bombas en vuelo y demás, sin embargo, a duras penas se mencionaba otra cosa que no fuera su fuerza y velocidad, sus demás poderes. Olvídense de eso. Combatir aliens o algo que le pueda dar pelea o demostrar que tiene una fuerza tremenda, desde luego que no. En teoría la tiene, pero ya no la vimos, así que no cuenta. Y bueno, ojalá este señor hubiera tenido más tecnología, pero ni qué decir. Octavo puesto de la lista. Remember who you are. Tell me who you
Y sigamos con George Reeves, que tiene más o menos todo lo anterior, muy poco desarrollo para sus poderes y demás. Y bueno, hay que decir que George Reeves tampoco estaba en la mejor forma posible, eso es chiste en la actualidad, pero vamos, sí, la serie se esforzó en demostrar lo fuerte que podía ser Superman. De hecho, en su serie sí hubo enfrentamientos que se podrían considerar épicos para la era, como Superman peleando y derrotando en combates a Hércules a full power recién bajado del Olimpo. Y no es broma, en serio se enfrentó a Hércules, aunque claro, con enfrentamiento me refiero a cosas que se consideraban acción hace 70 años. Además, con él al menos sí daban a entender lo fuerte que podía ser, dándole varias vueltas al mundo en solo unos instantes y cosas por el estilo, pero de nuevo, el tiempo no ha sido amable con él, hay que decirlo. Y séptimo puesto de la lista. Remember who you are. Tell me who you Y aquí vayamos con algo importante, Tyler, pero la versión original del CW. Miren, cuando eligieron a Tyler Hoechlin nadie estaba contento, lo consideraban muy chaparro y muy fuera de forma, y voy a ser honesto, en un primer momento no es que él impresione, sobre todo en una época donde la imagen de prototipo de superhéroe es Henry Cavill, y vamos a ser honestos, CW se quería burlar de él o algo por el estilo. En las primeras temporadas en Supergirl el señor no hizo absolutamente nada, de hecho lo usaban como un saco de boxeo. Kara, Supergirl de Melissa Benoist, lo derrotó y abiertamente dijeron que ella era más poderosa. No tuvo ningún combate ni logro especial a lo largo del Arrowverso, y de hecho el Superman de Brandon Routh lo humilló horriblemente. Sí, cuando menos tenía todos sus poderes y se asume que tenía bastante experiencia debido a los años que había sido Superman, pero era de los más nerfeados. Y sexto puesto de la lista. remember who you are. Tell me who you Y ahora vayamos con el que más me costó acomodar o decidir cómo poner, ya que de hecho es el que más tiempo tuvo el personaje y honestamente creo que es el que se va a quedar aquí, el verdadero Superman del nuevo milenio. Tom Welling, quien fue Superman durante más de una década en Smallville. Miren, hablar de su nivel de poder es muy variante, por lo mismo que tuvo una década para aprender. En las primeras temporadas abiertamente sería más inútil que Dean Cain, ya que en los primeros capítulos un tipo random con una camioneta lo atropelló y se lo llevó de corbata, y hasta ahí llegaba, no volaba, no visión de rayos láser, no nada, solo un tipo sí muy fuerte, pero nada de otro mundo. Y no hablemos de lo patético que eran los combates en las primeras temporadas de Smallville. De hecho, no creo que haya algo que sea digno de llamarse combate en la primera temporada. Y ojo, no digo que sean malas, pero simplemente la acción, la ficción y los superpoderes no eran el foco de Smallville al principio. Claro, eso fue cambiando, aprendió a usar mejor sus poderes, se enfrentó a una larga lista de enemigos, a Metalo, a las Furias, a Doomsday, a Darkseid, etcétera, etcétera. Creció muchísimo en sus poderes y repito, tiene una década de experiencia usándolos, además de que, bueno, técnicamente sí enfrentó a Darkseid y a Doomsday. Sin embargo, le pongo varias pegas. Como tal, la primera es que se retiró, así que ya no tiene poderes y eso le quita puntos. Nunca aprendió a volar libremente en toda la serie. Y sí, era fuerte ya que se enfrentó a la mayoría de metas de su mundo. Pero honestamente creo que el nivel bruto de poder al que podía llegar no era tanto. Buena experiencia, buen desarrollo, pero
algo limitado por su ADN y se rindió, pero vamos a dejarlo a la mitad. Remember who you are. Tell me who you Y ok, ya sé que me matan por no ponerlo en primero, pero a ver, vamos por partes. 1, estamos hablando de niveles de poder, no de carisma, y Christopher Reeves podrá ser el carismático y el emblemático, pero no el más fuerte. Y vamos a explicarlo. Sí, Christopher Reeves viajó en el tiempo, algunos dirían que derechamente hizo girar el planeta. Pero eso fue un Deus Ex Machina sacadísimo del trasero. Algunos lo justifican por cosas de que la muerte de Lois fue lo que le dio el plus y que por eso no detuvo las bombas ni pudo volver a hacer algo por el estilo, pero en la práctica era un Deus Ex Machina. Él jamás volvió a hacer algo tan roto, y de hecho sus películas tenían cierto uso de Deus Ex Machina, como el beso que te da amnesia. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Además, Reeves era bastante sensible a la kriptonita. Bastó solo una poca de kriptonita expuesta a él para nerfearlo de golpe. Y sí, Superman sí es muy débil a la kriptonita, pero algunos pueden cuando menos pelear un poco si no están tan cerca o no hay una cantidad tan grande. Él parecía ser excepcionalmente débil a ella. Pero no era un completo inútil, se sabía usar muy bien sus poderes, ya que entrenó durante años con los hologramas de Jor-El. Logró enfrentarse él solo en combate a Ursa, Non y Zod. No es poca cosa, digo, esos 3 kriptoneos tampoco estaban tan rotos, pero hey, su mérito tiene. Pero después terminó perdiendo contra Iván Drago en un traje de mallas ajustado amarillo que no era He-Man. Diablos, ¿cuántas veces se puso Iván Drago mallas apretadas? Qué creepy. Así que puedo decirlo que era un Superman poderoso, sabía usar muy bien sus poderes por el entrenamiento con él, y en momentos de crisis, bueno, se sacaba el as bajo la manga de la conveniencia, pero nunca tuvo tanto entrenamiento, tantos combates, tantos enemigos que lo pudieran forzar a llegar al límite. No se enfrentó a Brainiac, no se enfrentó a Doomsday ni a nadie que lo pusiera al límite. Tuvo un mundo bastante relajado en todo momento, pero sin duda en poder bruto creo que era de los más fuertes. Y bueno, 4º puesto de la lista. remember who you are. Tell me who you Y me van a matar, lo sé que ya se están desuscribiendo masivamente, pero escúchenme antes de mentarme la madre. Brandon Routh fue Superman 2 veces, una en Superman Returns y después en el CW, y sí, canónicamente ese Superman de CW era el mismo que el de Superman Regresa. Se supone que también Brandon era el sucesor de Reeves, pero honestamente no creo que sea justo considerar nada de la historia de Reeves en el mundo de Routh. Y a ver, cosas por las que Routh es más poderoso o creo que podría combatir contra Reeves y los demás y ganarle. Él era estúpidamente resistente a la kriptonita, a un punto que ya no sé si decir que todavía era una debilidad. Levantó una puñetera isla hecha completamente de kriptonita y la sacó de órbita, maldita sea. Con eso se demuestra que ya no lo puedes frenar con kriptonita, porque por cierto para ese momento ya estaba débil porque lo habían apuñalado, le habían metido un trozo de kriptonita en las tripas, así que mucho daño la kriptonita ya no le hacía, así que eso ya no era una opción. De hecho, considerando que técnicamente él es la versión live action de Kingdom Come, incluso quizás ya no tenga la debilidad y la haya perdido como en el cómic. Tiene muchos años de experiencia y se da a entender perfectamente que si tuvo que combatir amenazas del multiverso, metahumanos y demás, muchos años para entrenar, y entrenó o combatió a gente que sí le podía dar por completo el quite.
Y miren, en la crisis, cómo humilló al equipo que había ido a buscarlo, barriendo con Tyler y con los demás sin problemas. Sí, al final se deshicieron de él con una tremenda idiotez que todavía quisiera olvidar eso del libro. Ay, no entiendo por qué no lo quisieron en la escena final, pero hablando de poder, experiencia y carencias de debilidades, Rhodes se va muy al tope y le doy el tercer lugar. Remember who you are. Tell me who you Y ahora hablemos de Henry Cavill. Miren, las cosas por las cuales Henry está rotísimo, bastante fácil. Christopher Reeves tuvo problemas para combatir a 3 kryptonianos que, vamos a decirlo, no eran tan hábiles. Henry peleó contra todo un ejército profesional. El grupo de Zod era una insurgencia que casi logra llevar a cabo un golpe de estado en el propio Krypton. Todos eran soldados y guerreros de verdad, bien equipados para la batalla. Ok, sí, tuvo la ayuda del gobierno, pero honestamente el ejército estuvo estorbando más que otra cosa. Poco o nada podían hacer contra los kryptonianos. Y vamos, luchar tú solo contra un ejército de gente que más o menos se te equipara, eso ya rompe toda la medida. Díganme, de todos los de atrás, ¿se los imaginan combatiendo a tantos kryptonianos que te llevan ventaja en experiencia de combate tú solo? No. 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 Sí. Digo, no. No. Desde luego que no. Sí, era sensible a la kriptonita relativamente, pero no tanto. Logró destruir el motor global que lo debilitaba. Y claro, Superman lo derrotó, pero hasta después explicó, solo fue así porque él se confió y nunca quiso hacerle daño, porque si no, pudo haberle aventado un satélite en la cabeza en cualquier momento a Batman. Además, pasa algo. Tuvo un power-up después de revivir. Se deja muy en claro que obtuvo una especie de Zenkai. La naturaleza exacta no se explica, pero es más poderoso. Miren que humilló por completo a el Steppenwolf. Toda la Liga Maravilla, Flash, Aquaman, Batman estaban teniendo problemas para combatir a Esteban el Lobo, y el Superman de Henry ni siquiera se sintió intimidado. Puro poder kryptoniano en esos tremendos bíceps, eso hay que decirlo. Y dicho sea de paso, se papeó a la Liga de la Justicia entera. Él solo se papeó a la Mujer Maravilla de Gal Gadot, al Aquaman de Jason Momoa y al Flash de Ezra Miller. Díganme, de todos los anteriores, ¿quién de ellos piensan que podría haber vencido a esa agrupación? Segundo puesto de la lista. remember who you are. Tell me who you Ok, déjenme explicarme. Esta fue una decisión difícil, ya que Tyler técnicamente fue Superman en 2 veces, sí, es el mismo, pero se dejó muy en claro que Superman y Lois no está ocurriendo en el Arrowverso, sino que es un mundo aparte. El propio General Lane lo dice. Él ha visto el multiverso y sabe que hay miles de mundos infinitos con miles de héroes, pero la serie ocurre en un mundo donde solo existe Superman. Así que ese es otro mundo, y otra versión de Tyler como Superman es una variante, así que puedo medirla aparte sin romper mis propias reglas. Y miren, hablar de su poder, bueno, es difícil, ya que en las últimas temporadas le dieron un nerfeo para cerrar la trama con su muerte y su humanización. Y desde luego ya después de la última temporada estoy seguro que se irá siendo más y más débil hasta ser un humano normal. Sin embargo, en Supreme fue estúpida, absurda e infinitamente fuerte. ¿Qué tan fuerte? Te lo pongo así: en la segunda temporada, con los 2 mundos, nuestra dimensión y el mundo bizarro chocando, él sostuvo con sus manos
2 dimensiones. Tenía agarrada una dimensión entera, no un planeta, no un sistema solar, una realidad en una mano y en la otra tenía, bueno, otra realidad y las estaba sosteniendo. Esa es una hazaña de poder estúpidamente cabrona que rivaliza con toda la Edad de Plata. Además, él tenía muchísima experiencia, unos 20 años de entrenamiento en su fortaleza de la soledad, la cual tenía una cámara de combate altamente funcional que ninguno de los demás Superman parece que haya tenido. Se había enfrentado a todo, aliens, otros kryptonianos, seres de otra dimensión, constantemente todo tipo de amenazas, con todos los niveles de poder venían aquí sin parar. Logró derrotar a Doomsday en el primer enfrentamiento. El problema es que esa cosa revivía y de hecho se quedó a nada de derrotarlo, más de lo que hizo hasta cierto punto el Superman del cómic. Y bueno, simplemente tenía demasiados puntos a favor. Todo el entrenamiento, años de combate, enfrentarse a enemigos que lo podían poner al tú por el tú, gente que lo pudo sacar el mayor pulido en todo momento, y en su prime ya no hablemos. Tyler Hoechlin para mí no solo es la mejor representación de Superman, con el gran respeto que me merece Reeves, sino que al menos en un momento creo que, sin ser el más imponente, fue el más poderoso de todos y primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Ese fue el polémico video del día de hoy, que me atrevo a decir que creo es la cosa más polémica que he hecho en este canal, lo cual es mucho decir. Pero bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, a Gabriel Oscar Lemox, a Gonzalo Paredes, al Dr. Richip, a Baracón80, a Luis Guillermo López, a Scarlett Bonferrel, a René Saúl Palacios, a Claudio Benjamín Adaros, a René Rivera y a Alex Zúñiga por ser miembros del canal de Nivel Tinta y de Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ordenarían a los superhombres? ¿Pondrían 2 veces a Tyler como yo? Déjenme su lista personal si así lo desean. Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan: no es una S, es un símbolo, en mi mundo significa esperanza. Y cuando lo vea, le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.